caballero, es las 6:45 de la mañana y tu cubana va a un lugar que quizás ya lo has visto en el título, pero bueno, ahora quiero tenerlo como sorpresa. Pero no voy a ir caminando, mi vida, yo voy a ir, mira, volando. Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Santiago de Chile, mi vida. Me levanté como a las 3:30 de la mañana, aquí estamos y bueno, vamos a entrar para enseñarte cómo es el aeropuerto y cómo son los aviones de por acá. Me encantan estas puertas de ábrete sésamo. ¡Ay, qué cambio de clima más rico por tu vida! ¡Qué calentico está aquí adentro! ¡Uf, qué rico! ¡Qué grande! Menos mal que hemos venido con tiempo. Ahora, ¿dónde chequeamos? ¿Aquí? Por acá. Media vuelta y nos marchemos. ¿Por dónde es ahora que tenemos que ir? ¿Para el preferente? ¿El preferente dijo? Aquí aprendiendo a hablar inglés. Bueno, estuvimos ahora mismo con la muchacha allí y nos dice que es por acá, por el preferente donde tenemos que chequear. Ahora yo les he hecho chismecito de para dónde voy, pues qué aerolínea me voy, aunque a esta altura ustedes deben saberlo, pero bueno. Miren el tamañazo con cosas de comer, qué tamañazo de aeropuerto. Mira ahí nuestro equipaje. Este es el que vamos a pasar por abajo. ¡Ay, caballero! La dan check-in premium. Vamos por el premium. Este viaje empieza bueno. Todo lo que diga premium tiene que ser bueno. Me encanta este laberinto. Hay que pasar por todas estas cositas. Aquí debería empezarnos la maleta, algo así. Ahora tengo que enseñar el route. Para chequear hay que enseñar el RUT, el carnet de identidad. Entonces me pongo a buscarlo, pero ustedes saben cómo soy yo, que soy una gallina rebuscando. Y yo busca, estaba segura que lo traía, pero o sea, lo estaba sacando, abriendo zipper. Y mis amigos, Lisandra aquí al frente, cuando levanto la vista, como que, dime que lo traes, que no se te quedó. Pero no. No se me quedó, todo bien. Las mujeres somos así de rebuscar. Que traemos muchas cosas por si acaso en la cartera. Estamos aquí chequeando. O sea, todo esto es para chequear. O sea que no creo que tampoco uno se demore tanto tiempo chequeando, aunque haya muchas personas. Eso es bueno, punto. Miren, para la TAM pesa 16.7 kilogramos y según el equipaje puede pesar hasta 23 kilogramos, así que vamos bien. Estas cosas me siguen maravillando de Chile, de verdad, caballero. Las posibilidades son infinitas. Como está hecho todo para que uno se sienta cómodo, para que lo que uno vaya a hacer sea fácil. Maleta, ahí va mi maleta, mira. Cuídela, por favor, que ahí está mi skincare. Protector solar, nos vemos en un ratito. Y ya tengo mi boleta de abordar, mi amor, aquí está. Y vamos ahora por acá a hacer algo muy, muy importante. Vamos a comer algo. Pero de verdad, qué tamañazo de aeropuerto. Miren, ahí están las pizarras que te informan de todo. Hay un millón de pizarras de televisores donde te van informando todos los horarios. Ay, Dios mío, se me pierde mi gente allá. No quiero que mi primer avión en Chile se me vaya. Mira las tienditas donde te venden. Oh, se ve que estamos 18eros ya en 18. Con la decoración por el 18, mira, gorrita. Los vuelos nacionales que son LATAM, Sky y JetSmart. Esto me trae recuerdos de cuando estuve haciendo las averiguaciones para traer a mi perrita Mini. Averigüé con todas estas aerolíneas. Y por último, Copa era la que hacía. Uf, qué precioso, caballero. Miren, allá arriba está lo de comer. Wow, esto está demasiado bueno. Aquí entramos por esta puerta. Ah, mira, para ir a Rapa Nui. Espérame, o sea que si vas a la isla de Pascua, tienes que pasar por acá. O sea, por esta puerta, no por esta que venimos nosotros. Espérame, Rapa Nui, que pronto estaré contigo. Esto es un laberinto. En zigzag, mira como unos van para allá, otros van para acá. Mira, Lisandra, ya me adelanto. Qué cómico. ¿Cuántas vueltas hay que dar, eh? Justo aquí vamos por 10 vueltas. 10 vueltas de zigzag.
Las estamos contando, ¿viste? Ah, enséñalas. Sí. Hola. 15 vueltas en total, mi vida. 15 vueltas, bueno, ya hicimos el ejercicio de hoy y venimos a dar aquí donde pasan las maletas. Esto es para... Ah, por aquí pasamos ahora la mochila. Por aquí pasamos entonces ahora el equipaje de mano. ¡Wow! Pero es lo que te digo, que no se hacen colas porque, mira, ahí. Así que hay en total 1, 2, 3, 4 esteras para pasar el equipaje de mano. ¡Wow! Ahora tengo que quitarme el abrigo. Mira esta como rueda. Ay, van llegando por allá abajo. Pongo el abrigo, pongo esto y tengo que poner el teléfono también. Sí, no, los veo del otro lado. Tenemos que pasar por estas puertecitas. Ya cogí mis cosas, ya las tengo en la manito. Mira esto. Y sola, caballero, miren cómo ella sola baja. Wow, ya pasamos por aquí. O sea, ella baja y las manda por aquí hasta allá, donde nosotros agarramos. Caballero, qué fácil, qué cómodo, qué check-in más fácil, el check-in más fácil y cómodo de mi vida. No tuve que quitarme los zapatos y tú ves a los aduaneros con buena cara, como que, no sé, como que no te miran juzgándote, dejan que uno grabe. O sea, yo todo el tiempo estaba así grabando con el teléfono. Por supuesto, para que pasara por la maquinita, por el escáner, puse el teléfono en la vasija, pero como que bien, ok, graba, no hay problema. Qué bonito se siente eso, esa libertad, que no haya nada que esconder. Claro, cuando se graba con respeto, como lo estoy haciendo, mi amor. Por aquí pasamos y llegamos aquí a los famosos duty free, mi vida. Y que aquí te venden perfumitos, todo decoradito. Ay, me siento importante. 37.460 pesos este perfumito, mi vida. 2 pomos de agua por 5.500 pesos. Me siento importante. Eso sí, me he dado cuenta ahora que tienen los aeropuertos, que hay que llegar con tiempo, como hicimos nosotros, porque es de puerta en puerta, de filita en filita. Vamos por acá por la escalerita, que ustedes saben que siempre me da mi problemita, pero que ya soy valiente subiendo y bajando estas escaleras. Mira a qué salón tan grande venimos a dar, ¿eh? Wow, pero es que este aeropuerto es enorme. A ver, yo no he estado en muchos aeropuertos en mi vida, ¿no? Pero es que se siente súper espacioso, ¿sabes? Porque yo para venir a Chile, ustedes saben, yo no vine directo hasta Chile. Yo primero volé hasta Guyana. Y cuando fui hasta Guyana, por el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, era súper chiquitico con respecto a este. Mira este, qué tamañazo. Es que yo aquí sola no hubiera podido llegar aquí jamás en la vida, caballero. Con lo perdida que yo soy. Vamos a subir de nuevo a ver si por allá arriba hay comidita. 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta. Qué manera de caminar, caballero. Vamos haciendo ejercicio. Y al parecer esto es lo único que está funcionando comida ahora, porque miren la colita que hay, la filita. Yo que decía, no hay fila, todo. Todo Manauri. Es las 7:14 de la mañana. Tempranito, y el vuelo sale como a las 10:32 por ahí. Miren al piloto ahí con su uniforme y está tan perdido como nosotros, parece. Espero que no. Miren qué delicias hay. Yo pedí ahora de este croissant con jamón y queso. No me pido un dulcecito porque es muy temprano. Mira los precios, los muffins 2.900 pesos, pan con chocolate 2.900 pesos. Esto no le veo el precio por aquí. Las donas 2.300 pesos. Aquí ustedes no habían visto los lugares de comida sin los lugares de comida. Estos lugares súper conocidos como Pedro, Juan y Diego están vacíos, ya están sin toda la estantería, lo de vender, solo algunos están funcionando. O es muy temprano y están cerrados, lo que no creo que sea así, porque si no estuviera como los estantes armados, yo creo que es porque está en construcción. Esperemos que un día cuando regresemos ya esté completo, pero miren, esperamos como 15 minuticos en total para pedir aquí la comidita, y ustedes van a ver comidita, no desayunito. Y nos lo traen aquí mismo a la mesa. ¿Americano? Para el americano. El americano grande. Two. Americano para el americano. ¿Cortados? Gracias. Uy, mira cómo se ve. Los
que tiene queso, un jamón, ay, un jamoncito serrano, por eso se llama serrano, porque tiene un jamoncito serrano. Y miren esto, me lo dan en periódico. Mira qué cómico, esto es como el diseño, ¿no? El darlo así, bien americano. Me lo dan en papel escrito como si fuera de periódico. ¿Qué es esto? En Cuba el papel periódico era para otra cosa. Sí, mira, como si fuera, mira, sports. Y el mío, yo me pedí un croissant con jamoncito y queso. Ahora le voy a echar, ya tú sabes qué, azúcar, mi vida. Por supuesto. Este desayuno costó $50 con 35 centavos. O sea, cuando uno viene al aeropuerto, caballero, hay que aguantarse el bolsillo, porque las cosas sí es carito. 50, 35 dólares todo esto. Yo lo quiero sin jamón. Toma, mi amor, para ti, con mucho amor. Iba con lo mismo. Ok, vamos a probarlo ahora, el rico croissant. Queso con croissant, no, qué rico. Riquísimo, café con leche. Y se ve que es un lugar donde están acostumbrados a recibir a personas de varios países porque entienden lo que es café con leche. Como que yo digo en, no sé, digamos, McDonald's, café con leche, como que me dicen, no, mira, tenemos el latte o el cappuccino y aquí café con leche, con todo, sino para qué. Me entendieron de una y está buenísimo. Saludcita. Caballero, guatita llena, corazón contento, pero somos de vejiga difícil y hay que ir al baño, por supuesto. Este momento lo estaba esperando. Yo tenía dudas porque generalmente hacen a la mujer con una faldita y este está como que con cuerpazo, ¿no? Que decir que si no tienes cuerpazo no puedes pasar aquí y con un niño al lado, así que bueno. Uy, miren qué entrada, qué lindo esto parece. Con ese chico ahí, esto es para las manitos. Y aquí está nuestro baño. Caballero, ¿pueden creer que yo no he hecho pipi, desde que salí de Valparaíso? Eso es extraño. Entonces, ahora miren, hay papel. Qué alegría, caballero, qué alegría que haya papel sanitario en todos los baños aquí en Chile. Es una bendición. Miren, por acá está, la verdad que está grande, así que espérenme ahí. Caballero, yo los traigo dando vueltas aquí para allá y de allá para acá y no les acabo de decir dónde estoy. Bueno, ustedes saben que el aeropuerto, pero estamos en el Aeropuerto Nacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile. Este aeropuerto aquí era antes el internacional, pero lo cambiaron y ahora este es el nacional. Por lo tanto, de verdad que yo lo veo bastante bueno. Y voy, mi amor, hasta, ¿tú sabes dónde? Hasta la ciudad de la buena vida. Puedes creerlo, la ciudad cervecera de Chile, y también con otros datos que después te voy a dar, porque en Valdivia ha pasado de todo, lo bueno y lo malo. Hasta el sismo mayor de la humanidad pasó por ahí y hasta ahí voy a volar. Créeme que voy a superar un gran miedo, porque yo le tengo, no miedo, lo siguiente, terror a los aviones. Pero como te dije una vez, cuando salí de Cuba, ¿qué fue lo que te dije? Te dije, le tengo más miedo a quedarme en Cuba que a volar un avión. Entonces aquí tengo que superar mi miedo por primera vez, yo siendo turista, abordando un avión, siendo turista en Chile. Entonces tengo que superar ese miedo para disfrutar todo lo que viene, para disfrutar todo lo bueno que tiene Chile, y por tiempo que tengo que hacerte videos, ¿eh? Así que ya te vas preguntando, vengo por supuesto con Lisander y con nuestros amigos que me dijeron que les pusiera emojis en los rostros cuando los presentara. Para ahí están Jim, say hi. Hola. Di hacer que volar. United States, WhatsApp is hacer que volar. Acele. ¿Qué bola? Kebula. Kebula. Is that right? No. Close. Close. Very close. This is my English. Nuestros amigos aquí que nos han invitado. Así que bueno, ya casi estoy al abordar el avión. Espero no formar un show. Deseame suerte. Espero no formar un show como en el Andarivel, pero no me voy a comportar. Eso creo, pero ya me siento las manos frías, ya me siento las reacciones. Porque ya te digo, yo tengo terror a volar, pero bueno. Es las 9 de la mañana y a las 9:42 estaremos abordando. Deseame suerte. Y ahí nos indica, miren, Valdivia, dirigirse a puerta, 3 minutos. Así que vamos caminando ya para la puerta. ¡Ay, qué nervios! Vaya que si uno viene cansadito del viaje, mira lo que dice aquí. Tu masaje por $1, aproximadamente $1. Te sientas ahí y a gozar de la buena vida antes de llegar a la ciudad de la buena vida. Pero no será hoy. Mira, de aquí se ve la pista.
¿Será ese nuestro avión, caballero? Es un avionzote. Esto es un grito silencioso. Ahora nos acaban de informar que el vuelo está retrasado 1 hora. Tendría que salir 10:35 de la mañana y va a salir 11:35, así que está 1 hora retrasado. Dicen que por mal tiempo en Valdivia. Miren, ese muchacho que está ahí es trabajador de acá, anda proponiéndole a los del vuelo no viajar en el vuelo de ahora de la mañana y dejar el viaje para las 3:30. Necesita 5 voluntarios y le compensan con $170 o 250 para usar en la aerolínea LATAM, porque hay mucho sobrepeso, dijo. Entonces, a lo mejor es que no ha encontrado los voluntarios y por eso es que se va a retrasar el viaje. No sé, yo diciendo, yo especulando, yo mal pensando, pero anda de persona en persona. A nosotros nos preguntó 2 veces y no se acordaba que ya nos había preguntado. Así que 1 hora de retraso, no sé si nos volveremos a sentar porque miren, está súper, súper lleno todo. Y por fin, mi vida, ya vamos a abordar por tu vida. Mira qué elegancia la de Francia. Voy caminando por acá. Bueno, por allá están todas las personas que esperan. Por ahí nos vieron los routes y el pasaje. Y por aquí la vista, el avión. Ay, ay, ay. Ay, qué nervios. Mientras más se acerca, más nerviosa me voy poniendo. Pero bueno, en el nombre de Dios, mi vida, todo lo puedo en ti, Señor. En Cuba, cuando un cubano sale por primera vez de Cuba, se llama esto de aquí que estamos pasando Pasillo de la Libertad. Pues por fin vas a salir de Cuba y vas a ser libre. Ay, por tu vida. Aquí, ay, cómo se mueve, esto se mueve. Y estamos en el avión. Buenos días. Este es el de nosotros, 2F y 2D. Ay, caballero, bueno, aquí estamos, aquí van nuestros amigos, aquí nosotros con esta silla del medio que nadie va a ocupar, porque de hecho nosotros estamos ocupando asientos económicos premium, no son los económicos, porque al ser económicos premium se supone que nadie ocupe estos asientos. Bueno, o eso fue lo que nos dijeron. Nos costaron estos asientos $175, o sea, cada uno $175. Tenemos derecho a una maleta por debajo, que se pasa por debajo en el avión, de 23 kilogramos, y equipaje por encima, una mochila de 5 kilogramos y otro equipaje de 15 kilogramos. Y yo estoy nerviosa, caballero, yo no sé ni cómo le estoy hablando. De verdad que yo estoy nerviosa. Miren, aquí me cayó ventanilla. Ya cuando lleve un ratito les diré cuán cómoda es la cosa, pero miren el asiento. El avión es bastante grande, miren por ahí para allá. Hombre, yo estoy sumamente nerviosa. De verdad, caballero. Yo estoy aquí, si me escuchan hablar medio raro, es que estoy tratando de concentrarme en el video para tener menos miedo. De verdad. Yo voy en el nombre del Señor. ¡Puti! Ya estoy en el avión, mamá. Ya comenzaron a darnos las instrucciones. Está prohibido fumar. Páselo sobre su cabeza, abroche la cinta en la parte delantera y ajústela a la cintura. Al salir del avión, inflelo tirando la manilla roja o soplando por... Bueno, caballeros, ya vamos a despegar. Ahora estamos dando la vuelta y después cuando el avión coge así, vuelve a dar la vuelta ay, yo tengo asco. No sé, tengo de todo. Miguel. Ay, ya viro, ahora es que escoge el impulso. Ay, pero yo voy en el nombre del Señor. Yo cuando voy a despegar en un avión, siempre digo el Salmo 23. Jehová mi pastor, porque si no, no puedo. Y espero que me esté escuchando porque ya yo no sé lo que estoy haciendo. Ay, se ven los aviones, el aeropuerto. Todo el mundo preparado, la hermosa sentadita. Estimados pasajeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla el capitán. Las condiciones meteorológicas en el aeródromo ya han mejorado sustancialmente, por lo que hemos decidido iniciar el vuelo. Ay, padre. Ya va rápido.
12 y 12 minutos específicamente salimos. El capitán dijo que es 1 hora y 15 minutos de vuelo. No sé cómo estoy hilando una palabra con otra, de verdad que no sé. Pero bueno, gracias a Dios vamos bien. Ay, mira, eso será el centro de Santiago, ¿eh? A lo mejor eso ahí es el centro de Santiago, no sé, díganme ustedes. Mira qué chiquitico. Ay, va para el costado. Ahora empieza a doblar y yo empiezo aquí a doblar junto con el avión. ¿Por qué te mueves así? ¿Por qué te mueves así? ¿Por qué te mueves así? Señor. Ahora va para el otro lado. Wow, caballero. O sea, vamos en clase económica premium y por primera vez en mi vida he experimentado que cierren las cortinitas. O sea, de aquí para allá hay cortinitas en el avión porque estos son los asientos económicos premium. Cerraron ahí. Creo que ya se pueden desabrochar los cinturones, pero estoy tan nerviosa que no sé. Ay, caballero, ustedes me ven a mí pasando pena aquí, con todos mis miedos, mis cobardías. ¿Tripulación qué? Y y cuando hace un rato salieron a decir las medidas de seguridad, que el chaleco, que el oxígeno, y yo no, señor, que nada de eso haga falta. Y cuando de momento habla el capitán y no entiendo nada de lo que dice, eso también me pone nerviosa. Los cambios de sonido en los motores, Dios permita que no haya turbulencia, todo eso me pone de los nervios. Y yo tengo ganas de hacer pipi, pero voy a esperar a que pase un poquito más. Mira ya cómo se ve. Quiero ver cuando salga al mar, porque cuando sale al mar como que tiene sus movimientos también, ¿no? Entonces, no sale al mar. A lo mejor no va por encima de Chile, a lo mejor va así por el mar. Ay, se está moviendo, no. Yo les pedí a mis hermanos de iglesia que oraran por mí antes de salir. Eso me da tranquilidad también. A mi mamá, yo voy a salir y yo les digo, oren por mí, por favor. Parece Google Maps aquí. Caballero, fíjense si las oportunidades son infinitas. Y el nivel de tecnología que tienen estos aviones y lo impresionada que me quedo, porque ustedes saben que vengo de Cuba y en Cuba nada de esto es usual. Pues el avión tiene una Wi-Fi, la LATAM Play, esa es la Wi-Fi. Y ahora hay para ver películas, series y muchas cosas más durante el vuelo. Wow, en la página, o sea, eso es a través de la aplicación de LATAM. Mira tú, ay, por tu vida. Ya hay una película reproduciéndose. Ahora que estoy más tranquila, les voy a enseñar de qué consta el asiento y las comodidades aquí en el avión. Mira, acá arriba tenemos el aire, este es el aire acondicionado, yo lo tengo cerrado porque la verdad que es que no tengo frío. Aquí están las lucecitas que sí funcionan. Ah, y va encendiendo de menos a más. Bocinita, aquí te van dando las señales. Por aquí tenemos, mi amor, para cargar el teléfono. Esto es demasiado bueno, demasiado bueno. Y aquí, en el asiento de adelante, la redecilla para poner las cosas, la mesita que no la he utilizado, buena. Ah, como no tiene televisor aquí, por eso tiene la aplicación de LATAM, para orientarte. Esto no quiero ni verlo, porque solo habla de desgracia aquí, no quiero ver eso. Ya encontré cómo hacerle el seguimiento. Mira, por acá vamos nosotros. Este fue nuestro punto de partida, el aeropuerto, y por aquí vamos. Y nuestro destino, hasta Valdivia, mi amor. Se agradece uno ver por dónde va para decir, ya vamos más cerca en el nombre del Señor. Bueno, mira mi asiento como es. Tengo aquí el cinturón y mira, ya viene con la merienda, mira para allá, mira para allá. El asiento, mi vida, mira cómo es esta vaina de aquí. Está bastante cómodo, yo lo hallo cómodo. Incluso puedes reclinarse si le doy a este botoncito de aquí, se recuesta. Y mira, lo mejor es esto que te voy a enseñar ahora. Espérate. Sube y se puede doblar para uno, mira, ir así. O sea, esto está demasiado bueno, es como un foami, algo así. ¿Vieron cómo se pone recto nuevo? Eso me encantó. Tengo vista al mar, mira, sí, ya hay vista al mar. La ventana no deja ver lo lindo que se ve, pero mira, ya está el mar. Ahora sí viene la merienda. Mira, cafecito. Caballero, esto está bueno.
Un pupitre, como un pupitre escolar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Uy, mira, papitas. Un poquito de café. Café, azúcar, endulzante. Endulzante, por favor. Endulzante, ¿tienes crema? Un poquito de crema. Wow, cuántas cosas. Ay, muchas gracias. Miren ahí mi cafecito. Así está bien, perfecta, gracias. Gracias. Ay, qué gentil ella, qué linda. Caballero, en un vuelo de 1 hora y 15 minutos, que te den café, que te den bebida, que te den... Bueno, a mí me parece súper bien. No es algo como que te vas a llenar porque es poquito, pero bueno. No, mira, a lo salvaje no, por favor, que esto tiene, ¿no? Mira, papita, para mi amorcito. Y vamos a echarle el endulzante. Yo no sé por qué pedí endulzantes, a mí me gusta el azúcar. Es un polvo, caballero, el endulzante es un polvo, ¿pueden creerlo? Es un polvito, miren esto, miren. Vamos a echarle la cremita. No sé qué consiste la cremita, pero bueno. Vamos a echárselo todo. Ah, cremita es leche. Caballero, leche en polvo en un avión. Ustedes que me dicen, no, abre la leche líquida, me dieron leche en polvo. Qué elegancia la de Francia por tu vida. Saludcita. Lo endulcé de más, yo creo. Pero está bueno. Esta es la barra de frutas y semillas. Dice, me parece que va a ser algo saludable. Así que vamos a probarlo, ¿qué tal? Sabe raro. Es que no me sabe nada. A ver la papita. Buenísimo. Ay, no sé, es como que... Yo dije, ¿dónde pongo la boca aquí? Y es que hay que ponerla así. Oye, qué raro de tomar café en esto, ¿eh? Caballero, lo que es el guajiro. Ay, espérate, que he mirado por allá afuera y casi me da algo. No se ve casi nada. Esas son las nubes. Mira las nubecitas ahí. Cuando los aviones atraviesan por entre esas nubes, es que la turbulencia se siente en serio. Y yo estoy aquí, mira, de Guajira, esperando para ir al baño, a que ellos terminaran de recoger la basura. Y nada, hay un baño aquí al que puedo ir. No tengo que ir al de allá atrás. Pero que el señor que estaba acá adelante se paró y fue. Ahora estoy esperando a que regrese. Me estoy haciendo pipi. Ya es la 1 casi, o sea, ya casi hace 1 hora que despegamos. Quiero ir al baño. Ay, regresa, hombre del baño, necesito hacer pipí, por favor. Ya el hombre regresó, ahora es my turn. Elisander tiene que hacerme espacio. Cuidado ahí, no se te caiga. Elisander tiene que desaparecer. Sí, mira cómo se pone para que yo pase. Qué cómico te ves ahí. Pero vamos al baño, pero esta cortina. Permiso. Gracias. Uy, qué limpio se ve, qué bonito se ve, caballero. Entonces aquí tengo que ponerle para que está ocupado. ¡Wow! Mira cómo es el baño. O sea, yo entré por esta puertecita de acá. Está esta lucecita. No tengo idea para qué sea esto, no lo voy a tocar, no voy a hacer que yo haga algo mal aquí. ¡Ah! Espérate, no te lo puedo creer. ¡Ah! Mira esto, mira esto. Primera vez, esto yo nada más lo había visto en películas. Mira esto, mi vida. ¡Ah! ¡Wow! Caballero, esto es demasiado bueno. Esto yo nada más lo había visto en películas. Papel para el baño. Yo a veces cuando voy a un baño de un mall o algo de eso y necesito sentarme, hacer otras cosas, bueno, pues yo pongo papel sanitario, hago así, lo pongo ahí. Pero es que existe el papel para esto, claro, yo lo he visto en películas. Yo no puedo explicarte la alegría que yo tengo. Gracias, Chile, gracias a Dios por estas cosas, ¿verdad? Ah, esto para los bebés, para cambiarle el pañal, su gelcito en mano, ¿tiene agua? Ay, 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 qué miedo. Ha dado un susto, sí. Tiene papel hasta por gusto, luces y está, mira, tiene buen olor. Se siente limpio. Ahora sí, se me quedan ahí. Ay, mira el tamaño. Eso sí, es un cuadrito pequeñito. Lo justo. Pero bueno, es para eso. Ay, tengo hasta calor. Mira, yo dije, cuando yo vaya al baño, es que él va a hacer algo. Si hay una turbulencia, va a hacer él. Hizo y yo. Claro, si es que estamos en medio de nubes. Todas esas nubes, caballero, lo que pasa es que no... Y está frío. ¡Oh!
Mira, se ve que estamos llegando a un lugar frío, ¿viste? Qué frío está. Ya iniciamos el descenso, caballero. Miren lo que les decía. Ahora sí no se ve nadita nadita azul. Ahora estamos entre las nubes y eso es lo que me pone de los nervios porque cuando uno está pasando entre las nubes, entonces que viene la turbulencia. Pero como que no se ven tan negras. Está haciendo así el avión, pero creo que va bastante bien. Pero se van poniendo negras las nubes. Protégenos, Señor, bendícenos en tu nombre. Ay, el vuelo fue tan bueno. Se te tupen, a mí también. Valiente, Naui. Que tú me estás mirando, tengo que ser valiente por ti. Y valiente porque Dios está conmigo. Tripulación, asegura cabina para aterrizar. Gracias. Ay. Su atención, por favor. Aterrizaremos en unos instantes. In the seat pocket in front of you. Thank you. Ay, esos bajones de momento. Ay, Señor. Es como... Estamos bajando. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Mira, ya se ve la tierra. ¡Qué verdecito! ¡Qué verdecito! ¡Qué verdecito, caballero! Completamente las montañas diferentes a las de Santiago. Mira, qué verde, qué bonito. ¿Se verá algún volcán de aquí? ¡Qué hermoso, caballero! Miren, caballero, ya hay las casas, a ver si se ve mejor. ¡Ay! Estamos en Google Maps. Miren, se nota que es la región de los ríos. Miren los ríos por ahí, wow. ¡Ay, miren el puente! Miren el puente, puentazo. Si de aquí se ve grande, pues dime tú. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora sí vamos a aterrizar. Aquí la gente aplaudirá cuando uno aterriza. Mi historia es cuando no veo lo que pasa. Cuando hay nubes negras de esas blancas que lo tapan todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Aquí queda nuestro avión. Caballero, estamos en el sur. Miren eso, busque por donde quiera. Caballero, y se siente el cambio de temperatura. Ya, se siente frío. Aquí vamos a esperar nuestra maleta. Caballero, miren esto, tengo que filmarles aquí. Mira esto. En este avión fue que vine y mira qué paisajote. Qué paisajote. Se ve todo verde. El teléfono no le hace honor. Por ahí viene nuestra maleta. Eso, vino enterita. Cuidadita. VIP. Miren ahí con los cartelitos. Transfer. Caballero, como en las películas, que hay personas con cartelitos afuera esperando cuando uno llega, de taxis, qué sé yo, o cuando esperan, como si alguien me esperara, me fuera a recoger un taxi y dijera Nauris, como en las películas, exactamente. Dice baño, pero no voy a ir. Ahora vamos aquí a Mita, que es donde está la renta del carro que nos va a llevar hasta... ¡Ay! ¡Qué golpe me da! No lo vi y le obstruí el paso a la gente. Bueno, caballero, miren, ustedes no se pueden perder la lista de reproducción que voy a hacer aquí en el sur, porque ahora mismo estamos en Valdivia, mi vida, donde ocurrió el mayor sismo que se ha visto en toda la humanidad de todos los tiempos, 9.5 en la escala Richter. Este es el aeropuerto de Valdivia. El vuelo, caballero, fue súper bueno. Yo me asusto porque soy cobarde para eso, pero de verdad que... Ay, las oraciones de mis hermanos en las iglesias, mi familia, todo el mundo, de verdad, mis oraciones fueron escuchadas por Dios. Solo Dios me da el valor para montarme en los aviones y me seguiré montando para viajar y hacer videos. Mira, me iba a sentar aquí, pero me da un poquito de miedo sentarme estos asientos. En fin, que por cierto, hola, que no dormimos juntos. Yo creo que no te lo dije al inicio. Bueno, no te pierdas esta lista de reproducción que vamos a hacer aquí al sur, porque ahora estoy en Valdivia, mi vida, la ciudad de la buena vida, la perla del sur, la ciudad cervecera de Chile, pero voy a otro lugar.
épico. Voy a estar en lugares épicos y no aquí en Valdivia, no en la región de los ríos. El viaje continúa. Así que tú me quedo, ya tú sabes. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, dale like, comenta. Sígueme en mi otro canal, Lisandra Inauris, que ahí te vas a enterar de más cosas que están pasando por aquí. Y gracias a los que se están uniendo a la membresía. Hacemos en vivo por ahí todos los días y siempre tienen los adelantos de donde quiera que yo voy a estar y donde quiera que voy a ir. Y coméntame qué parte de Chile te gusta más, el norte, el centro o aquí en el sur. No sé, qué parte tú me recomiendas visitar aquí en Valdivia o de lugares aledaños. Nos vemos en otro video. Chao pescado, mira. Y a la vuelta, picadillo. Esta cosita yo me la pongo para bañarme. Esto es buenísimo, demasiado bueno, caballo, demasiado bueno. ¡Me cocino! ¡Me cocino!